Vamos a nuestro estudio del Evangelio de Juan, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Este es nuestro primer estudio del año, gracias a Dios. Y estamos estudiando en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. En el capítulo 2, en los versículos anteriores que estuvimos estudiando, es el pasaje donde nuestro Señor Jesús, si recuerdan, llega al templo y echa fuera a los cambistas, a los que están literalmente vendiendo animales y todo. Explicamos que, como bien nos enseña la palabra, cuando hay tres fiestas fundamentales donde los judíos tienen que ir a Jerusalén a celebrar las fiestas, y estas fiestas eran la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Entonces venían los judíos de muchos lados precisamente a Jerusalén, precisamente a celebrar las fiestas. Y cuando ellos querían traer su ofrenda al templo y viajaban desde lugares muy lejanos, lo que hacían era que vendían en sus lugares. Supongamos que si algunos judíos vivían en África, lo que hacían era que esos animalitos que ellos iban a presentar de ofrenda a Dios, esos animalitos los vendían y ese dinero lo traían al templo, y llegaban al templo y compraban esos animalitos que querían ofrecer a Dios, los compraban ahí en el templo. Como vimos también de domingos anteriores, Dios solo acepta lo mejor, no acepta literalmente la ofrenda de las obras. Es decir, Dios no aceptaba la oveja coja o ciega o enferma. Decía, eso preséntalo a ver a quién, pero a mi templo vas a ofrecer el mejor corderito, la mejor ovejita. Entonces, de eso se aprovecharon los sacerdotes y lo que hicieron fue business. Entonces literalmente revisaban las ovejas que traían muchos del pueblo a ofrecer a Dios, y ellos decían, no, Arbano, no, esta ovejita como que no va a pasar, porque fíjate que tiene gripita. No, pues tiene moquito, entonces no se la podemos. O mira que tiene, entonces le buscaban cualquier cosa para sí, pero no te preocupes, hermano, tú puedes comprarnos aquí la ovejita kosher, la ovejita certificada, la ovejita autorizada por el Sanedrín a un bajo costo, y ahorita estamos al 1/7. Ay, sí, no. Entonces literalmente hacían business con eso. Y fue cuando nuestro Señor Jesús llega al templo y realmente ve el negocio que se hizo en la casa del Señor. Se enoja y dice que el celo del Señor de su casa lo consume, voltea las mesas, echa fuera a los cambistas, a los que estaban cambiando las monedas, porque saben que las monedas que llegaban al templo no podían ser monedas de otros continentes o de otros países. ¿Por qué? Porque la mayoría las monedas traían incrustada la imagen del dios pagano en el cual creían ellos. Por lo tanto, en el templo solo eran monedas de Israel. Y por eso cuando venían de otros países llegaban y tenían que hacer el cambio de sus monedas para la moneda de Israel, ¿no? Entonces lo que pasó es que también hacían business con eso, y llega nuestro Señor Jesús y voltea las mesas, tira las monedas, echa fuera a los cambistas, echa fuera a los animales, y dice, la casa del Señor es una casa de oración. ¿Por qué la han convertido en cueva de ladrones? Porque han hecho negocio precisamente de la casa de mi Padre, ¿no? Eso es el contexto del pasaje que vamos a continuar estudiando el día de hoy. Después de que pasó eso, ahí precisamente en Juan capítulo 2, versículo 18, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Cuando Juan se refiere a los judíos, sabemos que no se refiere a la etnia o a la raza judía, sino se refiere precisamente a los del gobierno, a los del Sanedrín. Es una característica que siempre que Juan se refiere a los judíos se refiere precisamente al grupo de liderazgo del Sanedrín. Y llegan estos sacerdotes o escribas o fariseos o saduceos, y llegaron y le dijeron, a ver, ¿con qué autoridad haces esto, no? A ver, dime qué señal haces para decirnos que tienes autoridad para echar fuera a los cambistas, para echar fuera a los animales, para tirarnos el business, ¿no? ¿Cómo andas choteando mi negocio?
O sea, ¿qué autoridad tienes? ¿O por qué haces esto? A ver, haznos una señal para saber que tú tienes esa autoridad. Y este es el primer punto que quiero tocar. Un corazón endurecido con Dios siempre anda buscando señal, 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 pero no porque Dios no le pueda dar una señal, sino porque esta persona no quiere entregar su vida. Siempre va a haber algo que va a poner de pretexto para no ponerse bajo la autoridad de Dios. Siempre. Y esto lo vamos a ver también, por ejemplo, en Lucas capítulo 23, versículo 8. Herodes ya había escuchado de Jesús, había oído hablar de los milagros de Jesús, había visto a la gente hablar y hablar y hablar de Jesús. Y se acuerdan cuando prenden a nuestro Señor Jesús en Getsemaní, lo llevan con Pilato. Bueno, primero fue con el Sanedrín lo entrega a Pilato. Posteriormente Pilato lo lleva, cuando se entera que era nazareno, lo entrega a Herodes, porque dice es jurisdicción de Herodes. Se lo entrega a Herodes y llega Jesús con Herodes, y dice el versículo 8 de Lucas 23, si me puedes seguir en tu Biblia. Dice, viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas. Pero Jesús nada le respondió. ¿Tú crees que Jesús no le pudo haber respondido? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que Jesús no pudo haber hecho un milagro ahí? Por supuesto que sí. Pero ¿sabes algo? Como lo vamos a ver el día de hoy, muchos demandan señales y milagros para creer. Y es completamente al revés, familia preciosa. Cuando tú crees, entonces tus vendas se caen y puedes ver lo que nadie ve, y puedes sentir lo que nadie siente, y puedes entender lo que nadie entiende. Primero es la relación y después es la explicación. Pero la gente quiere explicación, pero no quiere una relación con Dios. Quiere milagros, quiere señales, pero no porque se quieran convertir, sino porque simplemente quieren poner obstáculos. Si no me das una señal, como alguien me decía, ¿no? A ver, enséñame a Dios, la clásica pregunta. A ver, muéstrame a Dios y te creo. Pues a ver, le digo, a ver, muéstrame el aire y te creo que existe el aire. Muéstrame el viento y te creo que existe el viento. Yo no veo el viento, pero yo veo el efecto que causa el viento. Muéstrame al amor. Yo no veo el amor, pero yo veo el efecto que causa el amor. Pero la gente, cuando no quiere creer, en definitiva ellos ya han tomado una decisión. Esto se trata de tomar una decisión, porque Dios está dispuesto a dar respuesta. A mí me dio todas las respuestas, todas las dudas que yo tenía, todos mis conflictos, y aún me contestó cosas que yo ni siquiera me había preguntado, pero que Dios me las fue revelando. Pero esto implica una relación íntima y personal con el Creador del universo a través de su Hijo Jesucristo. Pero la gente con un corazón endurecido lo que quiere literalmente es respuestas, cuestiona y cuestiona para creer. Perdóname, los que necesitamos a Dios somos nosotros. Dios no nos necesita. Dios no necesita que yo esté predicando. Dios no necesita que yo le crea. Así como que pues te voy a hacer el favor, ¿no? ¿Te has visto buena onda? Pues entonces te voy a hacer el favor de creer en ti. No, perdóname. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Y un corazón endurecido siempre anda poniendo pretextos. Una vez, como les comenté, me invitaron, yo estaba en el medio artístico, y me invitaron a una entrevista en radio. Y yo dije, bueno, pues me van a preguntar de mi carrera o algo así, pero no, en ese entonces yo le había entregado mi vida a Cristo. Entonces muchos de mis amigos me habían dado la espalda y muchos fueron con el chisme. Y me invitaron a un programa de radio. Y en este programa de radio dije, pues me van a preguntar de mi carrera. Pues no, invitaron a un biólogo. Y la onda era literalmente dejar en ridículo a Cristo, y dejar en ridículo a la palabra, y dejar en ridículo a los creyentes que creemos, ¿no? A los creyentes que creemos. Disculpen ustedes, me falta cafeína. O sea, como exponerme. Entonces llego, me siento, e invitan a biólogo, y dije, pues está padre un biólogo, ¿no? Y empezamos a platicar así en el programa de radio.
Y de repente empieza el tema, oye, pues que tú que crees en Dios y que ya estás muy clavado con el cristianismo, que ha agarrado un auge y una moda. Y le dije, pues chida moda, tus amigos se burlan de ti, mucha familia te da la espalda, pues ¿qué moda es esa, no? Y empezó literalmente el biólogo, pues a ver, empezó a cuestionar, y ya empecé a entender que la onda era por ahí. Le dije, mira, ¿sabes qué? Está padrísimo. Si uno de los primeros temas que me apasionó fue evolución versus creación, fue uno de los primeros temas que me cautivó. ¿Y sabes por qué me cautivó? Porque yo soy una persona muy crítica. Porque me di cuenta que me vieron la cara de Watt por muchos años. Que yo daba por hecho que Dios enseñaba y que decía esto. Cuando lees la Biblia te das cuenta de que es mentira y que Dios enseña lo contrario. Entonces yo me cansé de ser un crédulo ante todo. Entonces yo empecé una investigación personal y de cuestionar mi fe. Si voy a creer en Dios, ¿qué evidencia hay de que Dios existe? ¿Es real? ¿Quién creó a quién? ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios en base a una necesidad de agarrarse de algo porque no entiende muchas cosas? Entonces yo empecé una lucha precisamente de tener, si voy a creer en algo va a ser con evidencia. Y mi primer lucha fue, ¿existe Dios o no existe Dios? Y empecé este tema de evolución versus creación. Y es impresionante toda la información que hay científica que le corta la cabeza a la evolución. Es imposible la evolución, pero bueno, ese es otro tema que luego abordaremos y me apasiona. Y después que ya me di cuenta que toda la evidencia conduce que no se pudo haber creado la perfección de un ADN, por ejemplo, al azar, ¿no? Y por una explosión. Del orden, del desorden no viene el orden. La segunda ley de la termodinámica, pero ya me estoy agarrando por otro lado. Pero el punto es que en esta entrevista yo dije, mira, yo estoy dispuesto a platicar y a debatir. Estoy dispuesto. Pero lo que no estoy dispuesto es a perder mi tiempo. Si Dios te presenta evidencia a través de su palabra sobrenatural de que Él es real, de que Él existe y de que envió a su Hijo y que su Hijo resucitó de entre los muertos, y hay evidencia legal de la resurrección de Jesucristo, ¿estás dispuesto a entregarle tu vida? La respuesta de él fue no. Le dije, pues entonces, ¿a dónde conduce esto? A perder tu tiempo y a perder el mío. Yo estoy dispuesto, si tú quieres en verdad conocerlo, si estás dispuesto a decir, a ver, yo tengo yo como todos traíamos mi concepto, ¿no? Pero yo estoy dispuesto a que, a ver, preséntame evidencia y vamos a platicar y vamos a checar, porque yo quiero conocer la verdad. Si estás dispuesto a conocer la verdad, entonces tu corazón está abierto. Pero si estás ya de antemano predispuesto a decir lo que me digas es no, como cuando platiqué con un testigo de Jehová también, me encantaba que me tocaban la puerta. Ellos eran los que seguramente ponían así un letrero de que aquí no te acerques. Porque era de que no te vayas, espérate, vamos a seguir platicando, ¿no? Y una vez platicando con un testigo de Jehová, le presentaba la evidencia con su propia Biblia, que es la única que está cambiada. Empecé a checar y empecé a compartirle con su propia Biblia de la deidad de Jesucristo. Y empecé a compartirle y veía los pasajes, ¿no? Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, 17 y 18, Juan 1, la incongruencia de Juan 1 de ellos, un chorro, ¿no? Isaías 35, y ya estábamos, le digo, ahora puedes checar que todo habla de que Jehová es trino, que Jehová es el Padre, que Jehová es el Hijo y que Jehová es el Espíritu Santo, y lo checaba y decía, sí, pero no. Entonces, ¿cómo me duele este tema, amigos y familia querida? ¿Sabes por qué? Porque hay familias, porque hay matrimonios, porque hay amigos muy queridos o familia muy querida que no han querido rendir su vida a Jesucristo y a su palabra, y que prefieren abrazar su orgullo y abrazar sus dogmas, su tradición, aunque sus vidas vayan cada vez de peor en peor, de mal en mal.
Nuestro Dios es hermoso, es increíble, es poderoso, y Él está dispuesto a presentar evidencia para todo aquel que quiere en verdad conocerlo. Pero aquí Herodes, aquí los saduceos, los fariseos no querían aceptarlo, simplemente querían debatir, querían rechazar y encontrar algo para decir: ya ves, estás equivocado, danos una señal. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro. Ya desde ahí, la palabra maestro del hebreo es la palabra rabí o raboní. ¿Y sabes lo que significa? Como ya lo estudiamos, rabí o raboní significa mi grande, mi mayor, mi autoridad. Es decir, habla de sujeción. Cuando alguien le dice rabí a alguien, habla de sujeción, de autoridad. Y vienen estos diciendo: rabí, maestro, deseamos ver de ti señal. Y Jesús conocía el corazón de ellos. Ellos no querían sujetarse a la autoridad y a la voluntad de Dios, del Mesías. Y Jesús les respondió y les dijo: generación mala y adúltera que demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús está dispuesto a dar señal, pero a todos aquellos que buscan al Señor de corazón y de veras, que quieren la verdad, y Jesucristo se va a presentar. Pero aquellos que quieren nada más señales para ver, a ver qué milagrito me haces para que crea. No, bro, pues no creas. Nada más ya cuando partas con tu corazón del último latido y sientas calientito, bro, nada más acuérdate de este día que Dios estuvo tocando la puerta de tu corazón y tu soberbia le cerraron la cortina y dijeron: no, porque yo quiero ser mi propio Dios, porque yo quiero decir que es lo correcto y que es lo incorrecto y no quiero que nadie me diga que estoy mal. Jesús está dispuesto a darte las señales y ya dio las señales más grandes. La gente cuando dice en problemas y en circunstancias difíciles de salud, de enfermedad, de familiares, etcétera, dicen: ¿dónde está el amor de Dios? Tú dices que Dios me ama, pero ve mi familia. Tú dices que Dios me ama, pero ve a mis hijos. Tú dices que Dios me ama, pero ve mi salud. Ve dónde estoy. Déjame decirte algo. Dios nos ha dado las 2 más grandes señales. Número 1, de su amor hacia tu vida, y eso está en las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, entregando a su único Hijo por todos nosotros. ¿Quieres ver el amor de Dios por ti? Mira la cruz. Estuvo dispuesto a morir por ti para salvarte. Él estuvo dispuesto a morir por ti para salvarte, para perdonarte, para darte una nueva vida. El amor de Dios se refleja en esa cruz, dando su vida por ti. Y la señal de toda autoridad y poder, ¿quieres ver cuál es? La resurrección de Jesucristo. Porque ni la muerte tuvo autoridad sobre el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios tenía autoridad sobre la muerte. Él es el dador de vida y se levantó de entre los muertos. Y Él reina. Y está a la diestra del Padre. Él nos ha dado las 2 más grandes señales. De su amor por ti, mira la cruz. Y de la autoridad que tiene sobre toda la creación, mira su resurrección. Todo está en la cruz y en la tumba. Esa tumba vacía que dice se renta. Porque está vacía y ya no hay nadie ahí. Y esa cruz donde fue pagada nuestra deuda. Juan capítulo 2. Esas señales que le decían: pues a ver, ¿qué señal haces en Juan 2? Para volcar las mesas y echar fuera a los cambistas y tirarnos el business. Jesús les contestó. Jesús respondió en Juan 2, versículo 19, y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú dices que en 3 días lo levantarás. Pues es obvio. Ellos no entendían de qué estaba hablando Jesús. ¿Sabes por qué? Porque las personas que son de este mundo solo ven este mundo. Y es todo.
Por eso la palabra secular, la palabra secular que se ocupa mucho, ¿no has escuchado la palabra secular? Seculum, que significa el hoy y el ahora, ¿no? El vivir el día, el vivir el hoy y el ahora en este tiempo. Y tristemente hay muchas doctrinas por todos lados que te hacen amar el hoy y el ahora. El hoy y el ahora. Y la meta es el hoy y el ahora. La meta es que tú seas feliz. La meta, el gol es que tú seas feliz. Y no es así, familia preciosa. Porque esas filosofías, esas doctrinas que quieren centrarte en el yo para que tú seas feliz, curiosamente nunca llegan a esa felicidad. Son lapsos de entretenimiento. Pero siempre hay un vacío, siempre hay un hueco. La verdadera plenitud la encuentras en el Hijo de Dios, al grado de que menosprecian sus propias vidas. Los mismos apóstoles, el mismo apóstol Pablo en Filipenses, ¿qué estaba diciendo? Todo lo que yo estimo como ganancia es pérdida por ganar a Jesucristo. Todo es basura. Y en este mundo van a gastar millones de dólares para que tú les compres que puedes ser millonario, que puedes ser rico, exitoso, pleno, y ves al lado del Ferrari así al cuate feliz, ¿no? O la clásica fotografía o sea, el dinero no tiene nada de malo, quiero dejarlo claro, ¿ok? El corazón del hombre es el que tiene todo de malo. Cuando inviertes toda tu vida en el hoy y el ahora. Todo este mundo está diseñado para que tú vivas el hoy y el ahora. Te preparen para la vida. Pero dime si este mundo te prepara para la muerte. Claro que no. Es una gran tragedia cuando un joven muere, cuando un niño muere. Es una gran tragedia. Pero en Cristo Jesús es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La muerte en Cristo Jesús es una victoria de la cruz sobre la muerte en la vida de un ser humano. Por lo tanto, cuando tú escuches, como decía el pastor Chuck Smith, cuando tú escuches en algún lugar, en el Facebook, Hugo Pisano ya murió, acaba de morir Hugo Pisano, no les creas, solo cambié de código postal. Porque mi Señor y mi Salvador tiene un lugar preparado para mí, en lo eterno, donde ni el ladrón hurta, ni la polilla y el orín corroen. Nuestro corazón, nuestro anhelo debe estar en lo eterno. Y Jesús les está diciendo a ellos y ellos no entienden. ¿Por qué? Porque está en el hoy y el ahora. Porque alguien apartado de Dios solo va a entender el hoy y el ahora. Nadie va a entender que alguien renuncia a su carrera para servir a Dios. Eres un fanático. Nadie va a entender a una persona que sirve a Dios. Pues deberías estar haciendo otra cosa, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro. Porque el hoy y el ahora es lo que reina, ¿no? En este mundo. Pero Dios, Jesucristo nos lleva a otro nivel. A ver las cosas con una perspectiva completamente eterna y no temporal de todo. De todo. Y cuando tienes una perspectiva eterna de las cosas, adivina qué. La muerte, por supuesto que duele, porque somos seres humanos y nos duelen nuestros seres amados, por supuesto. Yo toda la vida voy a extrañar a mi padre hasta que lo vea de nuevo, pero yo tengo esa esperanza de volverlo a ver. Juan capítulo 2, volviendo al versículo 21, Jesucristo, cuando les dice, van a destruir este templo, pero yo lo levantaré en 3 días. ¿Quién dice Jesús que lo va a destruir? A estos judíos que vinieron a cuestionarlo. ¿Quiénes eran? Los fariseos, los saduceos. Pues sí, ustedes lo van a estar profetizando. Ustedes van a destruir este templo, pero yo en 3 días lo voy a levantar. Ay, y empiezan ellos incrédulos. ¿Cómo crees? Si esto se construyó en 48 años, ¿no? Dicen, ¿cómo crees que tú vas a levantarlo en 3 días?
Y Jesús hablaba del templo de su propio cuerpo. El templo tiene 3 connotaciones. ¿Por qué? Como lo vamos a ver ahorita. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hablaba de su cuerpo, de sí mismo, que él iba a morir, iba a resucitar al tercer día, como todos lo sabemos. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús que había dicho. Número 1, cuando Jesús les dice: ¿qué señal haces? Le preguntan, ¿no? ¿Qué señal nos vas a hacer para saber que tienes autoridad para echar fuera a los cambistas? Jesús les contesta diciendo: voy a morir y voy a resucitar. Ustedes me van a matar, ustedes van a destruir este templo, pero yo lo levantaré en 3 días. Entonces, aquí dice el versículo 22, que cuando los discípulos entendieron que hablaba de su cuerpo y que resucitaría al tercer día, y sucedió todo eso, dice que se acordaron de sus palabras, creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto es algo muy importante. Un hijo de Dios, una hija de Dios, estudia las escrituras. Los discípulos creyeron en la escritura. Isaías 53, 700 años antes de Cristo, profetizó Isaías sobre la muerte de Jesucristo, pero también la resurrección de Jesucristo. Isaías 53. Salmo 22. Si quieres salir en la cámara, acércate a la cámara, pero no a mí, ¿ok? Perdón la mosca, andaba ahí. Quería brillar. A ver, aquí la... Ay, sí. ¿Sabes? Entonces los discípulos conocían las escrituras. Conocían las escrituras, sabían que la escritura decía que el Hijo de Dios tenía que morir y resucitar. Y lo entendieron e hilaron las palabras de Jesús y dijeron: ¡wow! Y entonces su fe fue fortalecida. Ahora quiero que veas esto. ¿Quiénes eran los que pedían señales y milagros? Los que estaban apartados de Dios. A ver, hazme un milagrito, ¿no? Como el día de hoy. Pues no se trata de eso. Si tú ves milagros, tu corazón no se va a convertir, créemelo. Porque el problema no es el milagro, el problema es tu corazón. ¿Por qué lo digo esto? Porque hasta bíblicamente hay miles de ejemplos. ¿Sabes quiénes vieron muchos milagros? El pueblo de Israel. ¿No vieron el mar abrirse y pasar en medio del mar? ¿No vieron el mar cerrarse cuando el ejército de Faraón venía sobre ellos? ¿No vieron la columna de fuego que los iba guiando en la noche? ¿No vieron la nube que los iba cubriendo del sol? ¿No Dios les dio agua de la roca? ¿No hizo llover pan, el maná, el pan del cielo? ¿No les dio codornices? O sea, para ver milagros el pueblo de Israel, y dime si ellos, su corazón se entregó al Señor. Dice la palabra que no. El desierto. Dime quién vio el milagro de ver a Lázaro resucitar. Pedro. Dime quién caminó sobre el mar. Pedro. ¿Quién vio resucitar a muertos? ¿Quién vio ver sanados leprosos? ¿Quién vio ver paralíticos caminar? ¿El ciego? ¿Quién? Pedro. Dime quién le negó. Pedro. Porque las señales no convierten a nadie. Y por eso cuando hay gente que anda buscando nada más señales y señales, vas a acabar en China, bro. Vas a acabar perdido. Porque la verdad, la neta es que tú vengas a las escrituras, te enamores y tengas una relación personal y no andes buscando las señales. Porque entonces cuando tienes una relación personal con el creador del universo, entonces es cuando tú ves las señales y prodigios. Un corazón que solo pide señales para empezar a creer, bro, ese no es el camino. Pero cuando vienes y empiezas a tener esa relación íntima con el creador del universo, adivina qué, ves milagros y señales. ¿Quiénes fueron los que vieron los más grandes milagros de Jesucristo? Sus discípulos. ¿Quieres ver los milagros de Jesús? Sé discípulo de Jesús. Sé discípulo de Jesús, camina con Él. Yo, que tengo poco tiempo de conocer al Señor, he visto preciosos milagros que Jesucristo ha hecho. Preciosos. He sido testigo. Por eso mi frase es: me encanta ver la obra de Dios en primera fila.
con palomitas, así de wow. Es increíble ver lo que Dios hace en una vida destrozada, en una familia destruida, en un corazón deprimido, en una vida vacía. ¿Quiénes fueron? Cuando tú caminas con Jesús, ¿sabes qué? Puedes ver lo invisible, puedes creer lo increíble y puedes esperar lo inesperado. Ahora, les dije que hay 3 puntos, ¿no?, sobre el templo de Dios. Uno era el templo físico, el templo de Salomón, que construyó y que posteriormente fue destruido, y después Herodes ayudó al pueblo, al pueblo judío a reconstruir el segundo templo, ¿no?, y que posteriormente también fue destruido por los romanos. Pero, número 1, el templo era el lugar donde se reunían a tener esa comunión con Dios, donde el Espíritu Santo habitaba en el lugar santísimo. Era precisamente el templo donde era el punto de reunión de oración, era una casa de oración que Dios había destinado para el pueblo. Antes era el tabernáculo, posteriormente fue el templo. Eso Dios lo estipuló. Segundo ejemplo del templo, cuando Jesucristo muere en la cruz, el templo, el lugar santísimo, el velo se rasga, se rompe, el Espíritu Santo sale y ya no habita en templos hechos por manos de hombres, como dice Esteban en Hechos capítulo 7, sino que ahora el templo del Espíritu Santo es el creyente. Tú y yo podemos ser el templo del Espíritu Santo si le entregas tu vida a Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo habita en ti. Por lo tanto, el templo ahora somos tú y yo. Ese es el segundo ejemplo. Pero aquí el ejemplo que pone Jesucristo, y me encanta, es que Jesucristo es ese templo. Su cuerpo es ese templo. Y está diciendo Jesús, ¿sabes qué? Ustedes van a destruir el templo, pero yo lo levantaré en 3 días. Y se refería al templo ¿de qué? De su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Ahora, con este panorama, quiero que ahora sí nos vayamos a Ageo. Ageo es un libro que está en medio de... ¿Se acuerdan que Jeremías estuvo diciéndole al pueblo, arrepiéntanse de sus pecados, porque si no, Dios va a permitir que el imperio de Babilonia venga y nos destruya, etcétera? ¿Qué hizo el pueblo? Dijo, no es cierto, nosotros somos el pueblo elegido de Dios, y Dios nos va a proteger, y Dios nos va a bendecir y todo. Y Jeremías dijo, no, el pueblo está apartado de Dios. El pueblo está en pecado. Debemos de arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces, cuando Jeremías estaba dando un mensaje de arrepentimiento, se levantan unos falsos profetas como siempre. No es cierto lo que este chavo dice, rey. Porque Dios dice... Y el Señor me ha levantado como profeta, y el Señor dice que te va a prosperar y va a bendecirte, y tú vas a ser cabeza y no cola, y empezó a dar profecía falsa de prosperidad, de riqueza, Y entonces el rey escuchó a Jeremías diciendo, arrepiéntete de tus pecados, y escuchó a estos profetas diciendo, no es cierto, tú eres el consentido de Dios y Dios te va a prosperar y te va a levantar. El rey, ¿a quién escuchó? A los falsos profetas. Dijo, no, pues este mensaje como que está más chido. Y escuchó a los falsos profetas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no escucharon la voz del verdadero profeta de Dios diciéndoles, arrepiéntete de tu pecado y ven al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Que fue destruido el pueblo de Israel. Y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y después de que estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, poco a poco Dios les permitió ir regresando de la cautividad. En este ínter de que empezaron a regresar a Jerusalén, antes de Nehemías, ¿se acuerdan que ya estudiamos Nehemías? Antes de Nehemías, entre la cautividad y Nehemías está Ageo. Ageo es contemporáneo del profeta Zacarías también. Y vamos a ver el mensaje de Ageo capítulo 1. Lo voy a leer de corrido para que me sigan. Ageo capítulo 1. Y está precioso el mensaje porque es el mensaje de Año Nuevo. ¿Quieres un mensaje de Año Nuevo? ¿Quieres un mensaje de Dios para ti de Año Nuevo? Ahí te va. Sígueme en esta escritura. Ageo
capítulo 1. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Hablando del templo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, es decir, que no le alcanza para nada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre vuestra tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Su Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando regresaron de la cautividad de Babilonia a Jerusalén, trataron de levantar el templo, pero fue muy difícil porque, como ustedes ya lo estudiamos en Nehemías, había enemigos que los atacaban, que los amedrentaban. Entonces el pueblo como que se desanimó y dijo: no, pues ahorita no es el tiempo de levantar el templo de Dios, porque pues está muy difícil, está muy complicado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cada quien se enfocó en levantar su propia casa, en cuidar su casa, en pues vamos a cambiar la cocina, y ahora vamos, y la casa del Señor estuvo abandonada. Dedicaron todo su esfuerzo, recursos y tiempo para reacondicionar su casa, y abandonaron la casa del Señor. Y entonces Dios envió al profeta Ageo para decirle: ¿sabes qué? Han abandonado mi casa, por eso no les alcanza, por eso mi voluntad se ha apartado de ustedes. Vengan, reconstruyan el templo, levanten el templo, y yo estaré con vosotros. Y eso dice aquí que el pueblo entendió, que el pueblo se convirtió al Señor y empezaron a trabajar en el templo para reconstruir el templo. Ahora voy a este punto. ¿Qué tiene que ver esto con todo el tema que hemos estado viendo? Todo, familia querida. Porque el templo del Señor eres tú. Porque el templo del Señor es el cuerpo de Cristo. Porque nosotros nos hemos apartado del Señor. Y quiero que veas esta tabla que les acabo de poner aquí como un ejemplo. Cuando estuve en Aguascalientes a ver a mi mamá y a mis hermanos, fui a la iglesia allá, fui como congregante a una iglesia, y fue muy padre el mensaje que el pastor dio ese domingo.
Y habló mucho del tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Y es algo que tenemos que entender nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice al pueblo, reconstruye el templo, ¿quieres que en verdad el Señor esté contigo este año? ¿Quieres que vivir la prosperidad espiritual? ¿Quieres en verdad crecer? Yo solo tengo un anhelo este año, querida familia. Mi único anhelo es crecer en mi relación íntima con Dios. Ese es mi gol. Mi gol con la iglesia es que cada uno de ustedes pueda experimentar en carne propia una intimidad personal con Dios y que tengan mayor revelación de la voluntad de Dios en sus vidas a través de la palabra de Dios. Constantemente atiendo familias y personas con problemas muy, muy feos. Pero cuando les hago la pregunta, ¿te congregas constantemente? La respuesta es no. ¿Vas a algún estudio bíblico entre semana? La respuesta es no. Cuando tienen problemas matrimoniales fuertes y les digo, ¿no faltas o vas a estudios bíblicos de matrimonios? La respuesta es no. Entonces todas las herramientas que Dios nos da para una vida nueva, una transformación, una libertad, las estás desechando. ¿Por qué? Porque todo es más importante que Dios. ¿Por qué? Porque el templo de Dios lo tienes abandonado, y no me refiero a este lugar, me refiero a tu comunión con Dios. Está completamente abandonada, pero es más importante otras cosas. Por lo tanto, cuando vienen los problemas, ¿cómo vas a solucionarlo? ¿Cómo vas a estar fortalecido? Y aquí les puse una tabla del tiempo más o menos de una persona promedio. Yo sé que varía bastante, pero es de una persona promedio. Una persona promedio, ¿cuántas horas trabaja al día? 8 horas. Y lo puse como una persona promedio, de lunes a viernes. Una persona promedio, o debería de ser, ¿cuántas horas duerme al día? Pues 8 debería de ser, ¿no? Ya quisiéramos muchos decir, sí, 8 por favor. Ahora, una persona promedio, según las estadísticas que maneja CNN, esto no incluye a los adolescentes, lo aclaro. Las redes sociales, ¿cuántas horas al día le dedican? 2, según CNN. 2 horas, lo normal, entre minutos, etcétera. Al día se juntan 2 horas de estar en las redes sociales. Por eso digo, no aplica para los adolescentes. En el caso de los adolescentes, sube de 3 horas y media a 5 horas. ¿Puedes creerlo? Porque aún los hijos que tienen celular y que se lo llevan a la escuela, están checando sus redes sociales. Entonces sube hasta 5 horas. Por lo tanto, me fui a lo más bajo. 2 horas de un estándar de los que checan las horas, de los que checan sus redes sociales o están en internet. Ahora, de una persona, ¿cómo se llama? Promedio, ¿cuántas horas le dedicas a Dios? 2 horas. ¿Al día? A la semana. Entonces, vamos a multiplicar esto. Aquí está la tablita que se las puse en la presentación. Primero, el trabajo, 2 horas. Si 8 horas de lunes a viernes, ¿cuántas horas son a la semana? 40. Por 4, 160 horas al mes. 160 horas al mes. Durmiendo, si duermes 8 horas al mes, se juntan 224 horas, incluyendo fines de semana. Redes sociales. Si le dedican 2 horas una persona promedio a las redes sociales diario, al mes se juntan 56 horas. La iglesia, 2 horas, solo los domingos, al mes se juntan 8 horas. Al año, el trabajo, 1920 horas de trabajo al año, 1920 horas. Durmiendo, 2688 horas porque se incluye sábados y domingos. Redes sociales, 672 horas al año.
de una persona de 2 horas diarias nada más. 672 horas en redes sociales versus la iglesia 96 horas. Días al año. Si juntas todas esas horas y lo divides en 24 horas que tiene un día, ¿cuántos días juntarías seguidos haciendo eso? De trabajo, 80 días al año. Durmiendo, 112 días al año. Redes sociales, 28 días al año. La iglesia, 4 días al año. Esto es de una persona promedio. Y te estoy hablando de 2 horas cuando hay algunos que van a la iglesia y dura media hora la iglesia, ¿no? Pues voy a esta porque dura menos. Yo era de esas. Ahora fíjate en esto, esta estadística de una persona promedio. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Si tú hicieras esta tabla, y te invito a que hagas esta tabla en tu vida, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios y su palabra en tu vida? Ahora te explicas el por qué hay conflictos y problemas en tu familia, en tu matrimonio, en tu carácter. Es que no puedo con mi cochino carácter, ok, te tengo la solución. Cristomicina, ay sí, no. Te tengo la solución. ¿Sabes qué? Dedícale tiempo a Dios. Deja que Dios ocupe ese lugar en tu vida que le corresponde. ¿Cómo queremos ver los milagros de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas? Porque te enteras de cómo Dios salvó tal matrimonio. Te enteras cómo Dios salvó a tal joven. Cómo transformó a esta señorita. Cómo transformó a aquel caballero. Cómo transformó. Y te enteras de los milagros de Dios. Cómo se enteró Herodes. Cómo se enteran los saduceos y los fariseos diciendo: yo sé que yo me he enterado de todo lo que tú haces. A ver, hazme un milagrito. ¿Por qué a mí no me haces el milagro? ¿Por qué a mí no me transformas? ¿Por qué a todos sí y a mí no? No existes. Es mentira. Es manipulación de masas. Pero es mentira porque yo no he experimentado nada de eso y te quiero decir algo. Dios no te ha dado la espalda. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios al dedicarle el último lugar en nuestras vidas. Y por eso Dios ahí precisamente en Ageo decía: todo es más importante. Es más importante tu casa, es más importante las redes sociales, es más importante el trabajo, es más importante la diversión, es más importante los amigos, es más importante las fiestas. Y yo, que soy el que debo de sustentar tu vida, el que sustenta nuestro matrimonio, el que sustenta nuestros hijos, el que sustenta nuestra salud, el que sustenta todo, nuestro trabajo, tu provisión, ¿de dónde crees que viene? Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor dijo: busca a Dios, busca al Señor en primer lugar, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si Él, en las horas que estamos viendo de una persona promedio, ocupa el último lugar, ¿cómo queremos, familia preciosa? ¿Cómo queremos, amigos queridos, vivir una transformación en nuestras familias? Ahora te pregunto, ¿cómo quieres terminar el siguiente año? Si Dios nos bendice para llegar a terminar el año. Y si Dios nos lleva a casa antes, gloria a Dios. Pero ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres llegar al fin de año? Con dolor les digo que en el año pasado hubo varios divorcios, hubo varias separaciones, hubo varios que ya no están aquí, y tristemente en ninguna otra iglesia. ¿Por qué? ¿Dios falló? No. Porque otras cosas fueron más importantes. ¿Qué lugar va a ocupar Dios en tu vida? ¿Cómo queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestras familias, cuando Dios no ocupa el primer lugar? Toma tu decisión. Yo ya la tomé. Toma tu decisión. ¿Quieres tomar a Dios de domingo? Dale. Aquí están las estadísticas. Dime qué relación podría sostenerse. ¿Tú te imaginas una relación de matrimonio
donde solo 2 horas a la semana se ven? ¿Se sostendría? No. Qué bonita relación podría haber entre 2 personas cuando solo se ven 2 horas a la semana. Y a veces, te lo voy a poner peor, es porque tengo que ir a la iglesia, no porque quiero. Cuando Dios nos anhela celosamente, cuando Dios nos ama, cuando Él tendría que ser el primero en nuestras vidas. ¿Cómo quieres terminar el próximo año? ¿Cómo quieres que transcurra este año? Yo ya tomé la decisión. Yo quiero que este año yo crezca en el conocimiento y la gracia de Dios en mi vida. Yo quiero estar más cerca de Dios. Porque yo, al igual que muchos de ustedes, o bueno, no, que pocos de ustedes, yo tengo un carácter muy feo. Y yo lucho con mi carácter constantemente. Bueno, Dios lucha con mi carácter. Así, este cuate no entiende. Pero la solución está en Cristo Jesús. Luchas con la soledad. La solución está en Cristo Jesús. ¿Eres tú, Señor? ¿Luchas con la depresión? La solución está en el Hijo de Dios. Cualquiera que sea tu necesidad, la respuesta es Cristo Jesús en tu vida y su preciosa palabra. Santiago capítulo 4, versículo 5, y con esto termino. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Qué padre es tener un Dios que te ama y que te anhela. Él te creó y Él te anhela. Y Él anhela estar contigo. Toma tu decisión, porque yo ya tomé la mía. Por eso les presenté a toda mi preciosa familia que está compartiendo estudios bíblicos. ¿Sabes por qué? Porque yo te quiero invitar a que este año sea diferente. A que tú des el paso de meterte a un estudio bíblico, de conocer a Dios a través de las Escrituras, de no faltar, de buscar a Dios, de orar, porque tienes un Dios que te anhela celosamente. Jesús es la única respuesta y es la única solución, y es la respuesta y solución a todo. El Padre Celestial dio la respuesta a todo en su Hijo Jesucristo. Toma tu decisión y te invito de todo corazón a que te sumes a este hermoso equipo para que vengas a estudiar la palabra. Vamos a terminar con una oración. Papá, te doy gracias por darnos el privilegio de reunirnos un domingo más al calor de tu palabra. Guíanos, Señor, a conocerte, a enamorarnos de ti, Señor. Tú eres la respuesta. Tú eres la solución a todo, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Reconocemos que hemos sido soberbios. Reconocemos que hemos dado importancia a 1000 cosas menos a ti. Que tú no has sido importante en nuestra agenda. Tú no has sido importante en nuestras finanzas. Tú no has sido importante en nuestra familia. Tú no has sido importante en nuestro entretenimiento. Todo ha sido más importante y urgente que tú, Señor. Padre, perdónanos. Y te pido, Señor, que nos levantes como una iglesia que te ame,
que ame tu palabra, que comparta tu palabra, que te sirva. Señor, levanta cada vez más y más amantes de tu palabra. Levanta cada vez más y más manos que vayan al semáforo, Señor, con las personas en gran necesidad económica, y llevar el alimento, pero también llevar tu preciosa palabra. Levanta más servidores para que sigamos yendo a la cárcel, Señor, a compartir tu preciosa palabra. Levanta cada vez más siervos para que vayamos a los hospitales a llevar tu palabra, Señor. Pero que primero, Señor, estemos compartiendo tu preciosa palabra con todos los que conocemos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel. Te pido por los que ya no están en ninguna iglesia, Señor. Rescátalos. Que vengan y te conozcan una vez más, Señor. Que entreguen sus vidas. Sálvalos. Los que algún día estuvieron en alguna iglesia, Señor, pero que el día de hoy se han apartado, Señor, rescátalos, tráelos con lazos de amor. Renueva las fuerzas de los que ya están cansados, Señor. Y gracias, porque siempre escuchas nuestras oraciones. Te amamos, Señor Jesús. Preciosa familia, qué hermoso inicio de años Dios nos ha regalado. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Vengan a los estudios bíblicos. Descubre los regalos que Dios tiene para ti en su preciosa palabra. Y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo a las 10:30. Que Dios los bendiga.